asistir el día de hoy. Bueno, primero que todo les doy una bienvenida a esta tercera web conferencia. Pienso que es bastante importante dentro de las temáticas del curso. Realmente ustedes entraron a un curso muy interesante. El tema de lenguajes de programación es fundamental. Pienso que los va a colocar en otro marco, pues, de competencias. Ustedes saben que la programación es fundamental y están aquí en la tecnología en desarrollo de software como primer elemento para después, una vez tengan esa buena experiencia de la tecnología, enmarcarse ya en un sector productivo más fuerte y de pronto, ¿por qué no?, terminar su ingeniería. Entonces les doy esta bienvenida. Espero que saquen bastantes frutos de esto, porque al fin y al cabo vamos a entrar al lenguaje Python y ustedes muy bien saben que ahorita está marcando la necesidad del mercado laboral con mucha fuerza. Yo les decía en la anterior web conferencia que va a haber un déficit de ingenieros muy grande, porque los felicito a ustedes, no todo el mundo quiere estudiar ingeniería hoy en día. Y si ustedes están acá y están aprendiendo este tema de tecnología en desarrollo es porque quieren enmarcarse en unas competencias muy fuertes. Entonces, no siendo más, voy a apagar la cámara para que no nos vayan a afectar la señal y vamos a dar inicio a nuestra tercera web. Al final del ejercicio del día de hoy, responderé inquietudes o cosas que tengan a bien saber. Como primera medida, voy a compartir la actividad, que es muy importante del día de hoy. Fundamental, pues, que tengamos claro lo que hay que hacer. Algunas recomendaciones importantes referente a la tarea. Importante su participación en el foro, el trabajo colaborativo, como los veníamos diciendo las sesiones pasadas. Si algunos estudiantes de pronto dejan para última hora, pues no pretenderán que se puedan vincular con un grupo que haya hecho su actividad de la mejor manera. Le toca hacerla solo y hacerlo todo. Entonces esto es importante en estos procesos. Recuerden las fechas, ahorita miramos el cronograma bien de la actividad. Como ustedes observan, pues esta es la guía para el desarrollo de este componente práctico, que es construyendo aplicaciones informáticas con condicionales. Entonces vamos a ver cómo estrategia de aprendizaje, pues se basa en la tarea, hacer sus tareas y cada uno de esos elementos va a ser fundamental. Con este componente, ¿qué se espera? Perdón. Conseguir los siguientes resultados de aprendizaje, que es construir aplicaciones informáticas que requieran el uso de estructuras básicas de programación de acuerdo a los requerimientos del problema y la sintaxis del lenguaje de programación seleccionado. Ya con el ejercicio de la tarea 2 que ustedes hicieron en PSI, ya entrando en esos temas de algoritmos, muchos los felicito, a la gran mayoría hicieron muy buena labor, vincularon, me entendieron muy bien, más el CIPA que hubo, el ingeniero Jorge, se pensaron. Y esto es importante. Hay un elemento fundamental que es ir adquiriendo esa lógica de programación. Yo les decía lo importante que es el desarrollo de tener una buena conceptualización en los requerimientos y saber que un ejercicio le dan a decir, bueno, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Y cómo lo hago? Entonces, lo que les decía la sesión pasada, empezábamos al revés. ¿Cómo lo hago? Eso mismo se debe conservar acá, para estos desarrollos de estos componentes. Entonces, dentro de lo que vamos a aprender, van a haber unos recursos en los que ustedes deben que configurar, que ahorita lo vamos a ver. Me imagino que ya muchos lo adelantaron y los que todavía tienen como ese vacío, lo vamos a aclarar. La tarea va del 30 de septiembre, ya se había hace unos días, me imagino que ya han leído, ya han investigado, y va hasta el 27 de octubre. O sea, tenemos todavía bastante tiempo, pero no dejemos, como les dije, a última hora todo, sino que podamos aprender y ver muy bien cada una de estas actividades en el tiempo. ¿En qué consiste la actividad? Consiste en el desarrollo de los siguientes elementos. Sección 1, trabajo colaborativo. En esta sección tiene, pues, como objeto, como dice el contexto, comprender los conceptos básicos del lenguaje Python, desde la instalación, variables, tipos de datos, operadores condicionales. Estoy un poco afónico, como dice, estoy dictando clase también, ustedes entenderán.
Importante en estos puntos que lo que voy a explicar el día de hoy es fundamental para este desarrollo del trabajo colaborativo. Cada estudiante elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprenda del tema. Esto es importante porque a veces me colocan dos rengloncitos. La instalación es instalar en 3 pasos y no me dicen nada más. No, ojo con eso porque a veces participamos o le damos respuesta a un compañero diciendo, no, me parece muy bien lo que usted hizo. Y ya, esa es su participación. No, señores y señores, es importante participar como se debe participar, dar un concepto claro. Y hoy en día hay muchas fuentes de información, ya sea en libros digitales, los que se han tomado la molestia de pronto comprar un libro físico, que es muy bueno, y puedan documentar, por ejemplo, lo que es una variable, un tipo de datos. Esto es importante. Entonces, vuelvo e insisto, la importancia de una muy buena participación en el foro. Entonces, cada estudiante pues elige un tema y participa, obviamente. Y de acuerdo a esa participación, pues se van a obtener unos resultados. Entonces, a partir de ese intercambio de saberes, como es el contexto, y todo lo que se haga en el foro, el grupo consolida la información en una presentación electrónica. Muchos de ustedes han hecho lo siguiente, participan pero mandan un documento, aquí está mi participación y mandan un documento. Pues sí, sí, no. La idea es que se publique su participación en el foro y después uno de ustedes consolida, como muchos grupos lo han hecho, todo en un documento. Esto es importante. No es colocar el documento, sino que para eso es el foro. No es el foro donde yo no les dije, anexen un documento de su participación. No, no, no. Es participar. Por ejemplo, los operadores sirven para esto, se utilizan en esto. Doy un ejemplo y sale. Ya hice mi participación. Y uno de ustedes pues va a tener la potestad de consolidar para que después el link de la presentación pues se le entrega a cada uno de ustedes y crea su documento para que lo ponga, porque cada uno tiene que poner su documento si participó en esa actividad. Después viene la sección 2, que es el trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios, que ahorita les voy a mostrar, el archivo anexo, tarea 2, tarea 3, que se encuentra en el mismo sitio. Aquí, ya ustedes, muchos ya hicieron eso, y debieron de haber hecho ese proceso. Hay un sitio acá muy importante. El estudiante se presentará avances mediante el foro, como lo decía, para cada proceso de la actividad. Pero hay un componente importante, aquí lo dice, para la instalación de Python, porque al fin y al cabo es la parte del trabajo individual, el estudiante puede apoyarse en el OBI de la unidad 2. Yo creo que muchos ya lo vieron, sin embargo, ahorita yo retomo algunos puntos. El OBI les va a servir para mirar cómo lo instalan, es algo muy sencillo. Hay algunos que, por ejemplo, utilizan otras herramientas, pues es válido, pero aquí, digamos, estandarizamos que va a ser el Visual Studio Code, que es una herramienta excelente. Inclusive yo he dicto clase de análisis, gestión y desarrollo en bases de datos y la estoy utilizando para IDE de desarrollo para Oracle y para MySQL, aunque MySQL pues tiene su motor también, pero o para Python. Fíjense que el Visual Studio Code ha evolucionado mucho y me gusta como una herramienta muy intuitiva para aprendizaje. Entonces, los que de pronto utilizan otra herramienta, pues preferiría, ojalá, estandaricemos, porque pues es una buena práctica. Entonces, para el envío de la actividad, el estudiante debe ajustar los archivos en Python. Ojo, alguna de ustedes me pregunta, profe, ¿y cómo subo los archivos al documento? No, no, no. En el documento no va nada. En el documento, pues va el documento para mandar la presentación del trabajo colaborativo. Ustedes tienen que crear los archivos PY, que son los archivos ejecutables, así como hicieron en PSI, con el archivo PSC. Aquí son los PY y comprimen en una carpeta tanto el trabajo colaborativo con el link como los archivos del desarrollo de los diferentes ejercicios de acuerdo al anexo. Y los comprimen de acuerdo al formato. Entonces, en el formato colocan tarea 3. A veces muchos no me hicieron caso y colocaban otros nombres. No, es tarea 3, el primer nombre, el primer apellido y listo. Eso es lo que hay que hacer básicamente. Ya lo demás ustedes lo van leyendo y van apoyándose en el tema. Por ejemplo, el caso, cada estudiante envía un archivo comprimido en el documento Word o PDF y los archivos Python. Aquí están los ejercicios.
está la guía de actividades rúbrica de evaluación unidad 2, tarea 3, componente práctico, práctica simulada, anexo 1, ejercicio. Entonces cada uno de ustedes debe escoger uno de estos grupos. No es que llegó Juan primero y después él seleccionó, por ejemplo, el grupo, me gusta el ejercicio del grupo 2. Y de pronto llega Pedro y dice, no, yo me gusta el grupo 2 también. No, tiene que ser en el orden, como hicimos en PSI, en el orden que es, porque eso es importante. Si veo que otro selecciona, pues va, ¿cómo le califico? Si ya se supone que selecciona un grupo. Entonces, hay que leer muy bien los enunciados. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 realiza el siguiente ejercicio, instrucción if, else. Es una prueba lógica. Entonces, hoy voy a explicar cada proceso de esto y voy a hacer algunos de los ejercicios. Es decir, uy, el profe más de buenas me hizo uno. Perfecto, ya lo tiene hecho. Puede plantearlo de otra forma, porque al fin y al cabo hay muchas formas de desarrollar un ejercicio, un algoritmo. Si hicieron bien los ejercicios algorítmicos en PSI, pues van a entender con mucha facilidad esto. Pues tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Esos son los ejercicios que va a desarrollar. Hay que leerlos, releerlos. Recuerden las buenas prácticas. Uno lee un ejercicio 2 veces. Que me dan en el ejercicio. Me dan, por ejemplo, en el Black Friday dice la tienda de artículos deportivos Sport va a realizar un descuento del 25% en toda la línea de productos. Si el valor, ahí viene la prueba lógica, es mayor a 200.000, le han solicitado a usted que construya un programa que solicite el valor del producto. Están pidiendo que el valor del producto que muestre el valor del descuento se aplica y el valor final a pagar. ¿Dónde está la prueba lógica? Que si el valor es mayor a 200, ese valor que me está de 200.000, entonces que hay que construir un programa que solicite el valor y muestre si el valor de descuento se aplica y el valor final a pagar. O sea, tengo que tener cuidado esa prueba lógica si el valor es mayor a 200.000. Y así, tengo que leer ese tipo de enunciados. Muy bien, eso era en cuanto a la parte de la tarea. Sé que en cortes pasados la mayoría lo han hecho con esta explicación que voy a dar, es fundamental. Miremos la agenda. Entonces tenemos que nuestra tarea estoy ahorita en proceso de evaluación, más o menos el 9 estaría terminando la evaluación de la tarea junto con el ingeniero Jorge. Estaríamos terminando el día, a más tardar 9 de octubre, la calificación de la tarea 2. Entonces, hay algunos estudiantes que por X o Y motivo no me la presentaron, les estoy haciendo, ya me solicitaron sobre el 90%, pero tendrían que mandármela por el correo interno, tanto al ingeniero Jorge como a mi persona. Entonces, para que yo pueda entrar a evaluar, pero son con casos, pues casos que realmente lo justifiquen. Muy bien. Entonces, la tarea 3, componente práctico, tiene un valor de 125, como les decía, empezó el 30, termina el 27, tenemos 22 días, estamos súper sobrados. Hay estudiantes que yo sé que son muy buenos, tienen muy buena lógica, y en 3, 4 días ya lo tienen. Otros se demoran un poquito más, mientras analizan, miran los, todo el proceso. Recuerden que yo siempre les respondo por el team, por el grupo Teams, o me contestan me contactan por el interno y muchos les he resuelto inquietudes de diferentes índoles puntuales en mi horario, que es en las horas de la mañana. Es importante, lo mismo el ingeniero Jorge estará pendiente de sus grupos. Muy bien, cierro acá. Vamos a irnos a la presentación. Como les decía, si hay preguntitas, con el mayor gusto al final de la sesión, de la exposición, resolveré inquietudes o cualquier otro tipo referente al curso. Muy bien, vamos a la tercera webconferencia. Su director, quien les habla, el ingeniero Felipe Ortiz. Su tutor me acompaña en este corte, se llama el ingeniero Jorge Luis Camargo. El día de hoy, 5 de octubre, vamos a desarrollar nuestra tercera webconferencia. Muy bien, la agenda del día de hoy, muy sencilla, muy interesante. Vamos a dar una introducción a la promoción en Python. Espero que les guste, que se enamoren del Python, porque al fin y al cabo esto es lo que les va a dar una brecha muy grande en sus procesos laborales, de experiencia, los que quieren hacer emprendimientos, que quieren meterse con analítica de datos, bueno, tantos temas que abarca esto hasta quien lo creyera. La inteligencia artificial aplicando a la domótica, a control,
para hacer sensores, robots. El Python se ha metido muy fuerte. Entonces, les van a dar su primera brecha el día de hoy. Los que ya han trabajado, pues desapréndanse, ya aprenden algo nuevo, o de pronto ya lo saben y lo repasan. Pero yo creo que la mayoría si están acá es porque lo requieren y lo van a aprender. Entonces, como segundo elemento, vamos a ver la instalación y configuración en Python, las variables y constantes, los tipos de datos en Python, las operadores en Python, condicionales en Python, que es el punto, pues, importante, pues me activo aquí el puntero, porque muchos de los ejercicios se van a basar en condicionales en Python. Muy bien. Entonces, primero que todo retomemos, muchos ya han programado, pero muchos hasta ahora empezaron con PSI. ¿Qué hace? Y vamos a mirar la introducción a ese lenguaje. ¿Qué hace a un lenguaje? Entonces podemos decir que cada idioma, máquina o natural, no importa, consta de los siguientes elementos. Entonces, ¿qué lo hace que sea un lenguaje? Pues que tiene un alfabeto, tiene un léxico, tiene una sintaxis y una semántica. El alfabeto, pues, conjunto de símbolos utilizados para formar palabras de un determinado idioma. Por ejemplo, el español, el inglés, el ruso, el kanji, para Japón, etcétera. Todo tiene un alfabeto. Queremos aprender, pues, un lenguaje. Hay un léxico, es también conocido como el diccionario, es una serie de palabras que el idioma ofrece a los usuarios. Por ejemplo, la palabra computadores, ya saben ustedes a qué hago referencia. Proviene del diccionario inglés, mientras que ABC son palabras del abecedario. O la palabra chat, ya saben que todos hacemos chat para comunicarnos hoy en día. En el diccionario inglés o el francés, pues hay muchos significados. También hay una sintaxis, y esto es importante porque en nuestro curso tenemos que tener clara la sintaxis del lenguaje. Si usted escribe una sintaxis que tiene que la sintaxis le dice, oiga, tiene que ser con paréntesis y con coma y con doble comilla y con paréntesis cuadrado. Y si usted quita eso, ya la sintaxis cambia y el lenguaje ya le va a sacar error en el lenguaje, en este caso Python. Entonces, esas reglas, ojo, formales o no, o informales, escritas o interpretadas intuitivamente. Entonces ustedes entre más ejercicios hagan, pues van a entender mucho más el lenguaje y su sintaxis. Y van a entender el léxico que se utiliza. Cada palabra forma una oración. Por ejemplo, soy una serpiente, una frase sintáctica correcta, mientras que yo serpiente soy una, no lo es. Fíjense que hay una lógica. Semántica, un conjunto de reglas que determina si una frase tiene sentido. Por ejemplo, me comí una dona, tiene sentido, pero una dona me comió, no lo tiene. Fíjense que hay que ponerle sentido y así mismo en los lenguajes. Necesitamos un lenguaje en que los humanos puedan escribir sus programas y un lenguaje que las computadoras puedan usar para ejecutar los programas, que es mucho más complejo que el lenguaje de máquina y más sencillo que el lenguaje natural. O sea, lo que hacemos nosotros, y es lo que hemos venido haciendo durante este semestre, que ustedes aprendieron PSI y aprendieron una lógica algorítmica entendible a nivel humano. Inicio, proceso, sume acá, resta acá, imprima allá, si tal cosa, etcétera. Es un lenguaje natural. Pero aquí ya vamos a trabajar un lenguaje de alto nivel en los cuales ya tienen que empezar a utilizar un lenguaje, una sintaxis propia del lenguaje. Y tienen que escribirlo para que el computador, al igual que lo que hicimos con PSI, que lo interpretaban cuando yo ejecutaba el programa en PSI, aquí también el código fuente lo va a convertir en código de máquina que lo va a ejecutar los computadores del mismo modo. El archivo que contiene el código fuente se llama, pues como su nombre lo dice, archivo fuente. Entonces ustedes, ese código lo escriben en la sintaxis propia del Python para que el interpretador de Python lo ejecute y puedan ustedes hacer ejecutar sus programas. En este caso, de esta práctica académica, me entreguen a mí 5 ejercicios o 4, los que avienten el desarrollo, y esos ejercicios yo los ejecute y los interprete bien, que funcionan bien de acuerdo a lo que pide el ejercicio. Si me está diciendo que tengo que sumar 4 notas y sacar el promedio,
es 4 notas dividen 4 y no 4 dividen 5, porque eso es otra cosa. O el ejercicio me dice, sume 5 notas, saque el promedio de 5 notas y ustedes me hacen el promedio de 3. Es lo que pide el ejercicio. Entonces, esto es importante. No podemos desvirtuar el requerimiento de lo que piden. Ya que estén en una empresa o estén haciendo procesos de analítica de datos, ustedes no pueden desvirtuar la data porque la data es una. Los datos son uno y no son otros. No puedo cambiar los datos o decir este dato, este registro es parte del otro. No. Este registro es un solo registro que corresponde a una persona que tiene su edad, su dirección, su teléfono. Y ese como tal se le va a hacer un proceso. Y el siguiente registro es otro. Entonces tenemos que tener claridad el cuidado de la información. El proceso de transformar un programa escrito en lenguaje de programación de alto nivel como Python, aún en un lenguaje de máquina, implica varios pasos fundamentales, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, que permiten que el código pueda ser ejecutado por un procesador. Todos sus computadores tienen un procesador. Este proceso es gestionado por herramientas como intérpretes o compiladores. A la continuación, voy a explicar cada paso relacionado con Python. Primero, lenguaje de alto nivel. Tan, Python es un lenguaje de alto nivel, lo que significa que su sintaxis está diseñada para ser fácil, comprensible para los seres humanos. Y a mí me ha gustado muchísimo desde que estoy trabajando hace varios años Python, diferente a COBOL, a Java, inclusive Java es muy bueno, pero es más sencillo programar en Python que en Java. En Java es más durito, pero hoy en día el mercado está en Java y en Python, en otro lenguaje. Pero me gusta mucho Python porque es más sencillo. Sin embargo, los ordenadores no entienden este tipo de lenguaje directamente, ya que los procesadores solo pueden ejecutarse o ejecutar lenguaje de máquina o código binario. O sea, este lenguaje lo conviertes al lenguaje de máquina. No es que coja el código que ustedes hacen en Python y ya el procesador no. La máquina lo interpreta en un lenguaje especial para la máquina o código binario, que consiste en instrucciones codificadas de ceros y unos. Todos vieron el sistema binario, entonces saben a qué me refiero. El segundo punto es intérpretes y compiladores para ejecutar programas escritos en lenguajes de alto nivel, como Python. Es necesario convertir el código a un formato de la máquina que pueda entender. Aquí es donde entra el juego de intérpretes y compiladores. Entonces el compilador toma el código fuente, ojo, el programa escrito en Python. Es importante que lo tengan claro. Y lo traduce completamente a código de máquina antes de que se ejecute el programa. Este proceso es común en lenguajes como C o C++. Yo hace muchos años trabajé C y es un lenguaje durísimo. Hoy en día ustedes están en una generación muy buena porque han perfeccionado, han mejorado los lenguajes y en este caso Python es muy fácil de hacer cosas muy fuertes. Y viene el punto de la interpretación. Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se compila directamente el código de máquina. En su lugar, utiliza un intérprete que traduce el código línea por línea a un formato que pueda ser ejecutado. Los intérpretes de Python convierten el código en un formato intermedio conocido como bytecode. Fíjense que esto es mucha teoría, pero ustedes tienen que saber que esto, porque son conocimientos de ingeniería que se aplica a la programación y que ustedes tienen que saberlo, no simplemente echar código, sino que tienen que tener todo el concepto muy claro. Tercero, proceso en Python de código a lenguaje de máquina. El proceso de transformar un programa en Python en algo que la máquina puede ejecutar implica varios procesos. El primero es conversión al bytecode, como les decía. Cuando escribes un programa en Python y lo ejecuta el código fuente, como los archivos .py, que es lo que ustedes tienen que entregarme, es traducido por intérprete Python a un formato intermedio llamado bytecode, y este bytecode es un conjunto de instrucciones más cercanas a la máquina, puede entender, pero no es código de máquina directamente. Ténganlo claro. Ejemplo, el archivo python.py convierte un archivo bytecode.pyc, ejecución en la máquina virtual, una virtual machine, que es importante que lo tengan claro. Este bytecode generado no se ejecuta directamente en el hardware del ordenador,
En su lugar, el bytecode es interpretado por la máquina virtual, o sea, la virtual machine, que es una máquina, en este caso, es una capa de software que ejecuta bytecode y asegura que las instrucciones se traduzcan en comandos que la CPU pueda procesar. Eso es a nivel interno lo que le haría. Y ya entra a jugar el tema del sistema operativo. Recuerden que todos interactuamos con los sistemas operativos. Desde que yo trabajé, antes de ser Windows, yo trabajaba Unix, trabajaba DOS. Imagínense, yo estoy trabajando sistemas desde los años 80 y pico. Trabajé en DOS, que era el DOS 2.0, 2.5, y el sistema operativo era el elemento fundamental, porque al fin y al cabo, el código, en este caso, bytecode, interactúa con el sistema operativo, en nuestro caso con Windows, o si alguno usted está trabajando Linux, pues va a interactuar con Linux, y que traduce estas instrucciones al lenguaje de máquina para que el procesador pueda ejecutarlos. Esto es importante que lo tengan como claro entre los conceptos de desarrollo. ¿Qué ventajas tiene? Pues es ventajas y desventajas, el enfoque interpretado, no necesita compilar el programa cada vez que lo ejecutas, eso es importante, lo que facilita la prueba y la depuración. La portabilidad, el mismo código Python puede ejecutarse en diferentes plataformas como Windows, Mac, Linux, miren que es bien importante, sin modificaciones. O sea, usted puede llevar el código que hagan, lo procesan en Linux y allá tiene que funcionar. Siempre que tenga un intérprete Python, porque es un estándar. Desventajas. Los programas interpretados pueden ser más lentos. Bueno, depende si puede que sí, pero hoy en día las máquinas que nos dan un mercado, inclusive si estamos haciendo procesos de analítica de datos en Python con librerías propias de Python, son millones de registros que se manejan por bloques, pues no creo que sea tampoco tan lento. Con los programas compilados directamente en ese lenguaje de máquina, hay que, digamos que ya que hay una capa adicional que la virtual machine que interpreta en la ejecución. Muy bien. ¿Quién creó Python? Este señor Guido van Rossum en el año 65 de Países Bajos, como a nivel de, digamos, de información. Sus características, pues está hecho para un trabajo personal que él generó y está entre los grandes lenguajes de programación de los desarrolladores y compañías que emplean mucho a los profesionales hoy en día. ¿Cuál es el objetivo? Pues es de código abierto, el código que es tan comprensible como hablar en inglés, adecuado para tareas cotidianas, importantes estos elementos. Dentro del proceso de instalación, muchos ya lo hicieron, si tienen dudas, ustedes tienen que ir a la página, primero que todo, descargar Visual Studio Code, instalan, eso es libre, de la página de Microsoft, Visual Studio Code, una vez instalado, van y buscan, bueno, está la página de Visual Studio Code, ahí después van a instalar el Python, o sea, buscan el instalador de Python, o sea, aquí, y le dicen download, aquí cuando entran al Python como tal, lo descargan la versión que sea, aquí en la presentación está la 3.10, la que ustedes tengan, y una vez instalado viene un proceso que ya les voy a decir que es importante porque hay que informarle a Visual Studio Code que voy a trabajar Python, o que voy a trabajar PHP, o que voy a trabajar Oracle, Developer, o cualquier otra, tengo que vincularlo por medio de librerías que yo instalo con unos componentes. Voy a salir acá un momentico de la presentación. Voy a irme a Visual Studio, les voy a decir cómo se hace, los que no han podido hacer. Ustedes miren, yo aquí tengo instalado hasta Oracle, tengo ChatGPT, tengo, bueno, muchos elementos muy importantes que se integran. En esta cajita de rombitos, que son las extensiones, yo le hago clic y él inmediatamente me desplaza todas estas librerías que yo puedo instalar. Entonces yo le escribo acá, después de que haya instalado Python, obviamente. O sea, estoy a Visual Studio, instalo Python, una vez instalado el Python, vengo aquí a donde están los cuadraditos acá, las extensiones, y le digo aquí Python, y él me aparece aquí, me filtra todos los Python que hay. Entonces, yo simplemente abro acá y miro el simbolito de Python. Si yo me paro aquí en este primero, yo ya lo tengo instalado. Yo le digo install. Usted le diría install, install,
install, pues yo instalo las que más pueda porque hay extensiones que me puedan servir para diferentes cosas. Install, la environment install, todas las que me aparezcan y un install, o sea, desinstall es que yo ya las tengo instalado. Algunas no, mire, yo tengo instalado Python como tal, Python Debugger, Python for Visual Studio, mire que lo tengo instalado, Python Extension Pack, Python Environment Manager, Python Preview, Python Extension. Ah, bueno, este no lo he necesitado, no lo necesito. Python Path, ese sí, y ya, con eso yo ya puedo. Hay cosas que uno, por ejemplo, hay una extensión CSV para que si yo utilizo archivos planos se vean bonitos. Bueno, pero eso ya va de acuerdo a las necesidades que se vayan dando a medida que voy desarrollando, para que lo tengan como claro, ¿correcto? Fundamental, la instalación. Pero vuelvo y digo, tienen que primero instalar el Visual Studio Code, en el caso, mire la versión que yo tengo. Yo tengo una versión 1.94, esa es la versión que yo tengo. Si tienen otra, no hay problema. La tengo del 2.24. Bueno, aquí es la fecha de última actualización, porque ese se actualiza. No quiere decir que yo la instalé antes de ayer, o no, ya hay updates que hace automáticamente. Entonces vienen acá, después de que salen el Visual Studio Code y el Python de las páginas que les di, hacen aquí clic e instalan lo que necesito. Eso es básicamente, en este caso, Python. Si van a trabajar MySQL, pues instalan la extensión de MySQL. Bueno, durante su proceso como buenos desarrolladores futuros que ustedes van siendo, van obteniendo las competencias y van diciendo, oye, yo o me puse a cachar y voy a trabajar PHP o quiero dentro de Python conectarme a una base de datos y hacer procesos desde el desarrollo. Muy bien, continuemos acá. Eso sería el paso de instalación. Recuerden de primero que todo, pues descargar el Visual Studio Code, vincular al Visual Studio Code pues la librería cuando hayan instalado la versión de Python, en Python Download. En el Python es importante, pues aquí donde dice, aquí en esta parte, perdón, alguna cosa que es fundamental, desde que se me olvide, acá donde dice adiciona PyPath, es importante porque cuando vayan a ejecutar Python desde consola, si no le ponen el chulito, no les ejecuta PAD y tienen que cambiar una cosa que se llama la variable entorno y van a agregar mucho. Entonces hay que seleccionar acá donde dice adición Python 3.10 al path. Seleccionan aquí Python, siguiente, estoy de acuerdo con la licencia, con lo que los términos de licenciamiento y listo. Entonces ahí terminaría esa parte de instalación. Y ahí sí activan la extensión como les acabé de explicar. Entonces vamos a entrar un poco más fuerte al Visual Studio Code. Cuando uno, aquí es lo que les expliqué en los cuadritos, activan y le dicen instala. Primero, escriben Python, tercero, instala. Todas las extensiones que les comenté de Python. Hay opciones, hay gente que le gusta trabajar en Jupyter, es un poco más ya para ciertos expertos, ustedes también lo pueden trabajar desde ahí hacer su código, que son los famosos libros de desarrollo, donde uno va desarrollando y va mirando y va quedando como la traza en ese libro de Python de, de cómo voy a trabajar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio, entonces simplemente le digo un nuevo ejercicio y, bueno, hago las pruebas respectivas que yo quiera hacer en el proceso. Eso es fundamental. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Digamos que si yo voy a crear un ejercicio en Python, simplemente me voy a la parte inferior derecha, voy a hacerlo acá para que ustedes van entendiendo poco a poco cómo se van construyendo las aplicaciones. Yo les recomiendo, como una buena práctica, yo tengo una carpeta que se llama, en mi caso, Código Web Conferencia. Y dentro de eso tengo dos carpetas, una que se llama Ejercicios Web, Explicación Básica, e Imágenes. Entonces, ustedes pueden crear una carpeta que se llame Algoritmos y Programación. Dentro de esa van a crear una carpeta que se llama Código Python o Ejercicio Tarea, como quieran. Eso deben crear una carpeta principal y aquí en la parte, si ustedes ven, tengo una carpeta llamada Tarea 3. En esa carpeta 3, pues creé las otras carpetas. Yo tengo aquí parado en Tarea 3
puedo aquí con este botecito decirle un nuevo archivo o un nuevo folder. Yo le diría un nuevo folder y crean un folder de la tarea. Y dentro de ese folder, que es la tarea, me la van a enviar. Se separan en el folder que está aquí, digamos, código web conferencia, después de que lo crean con el nuevo folder que yo le creé como código web conferencia. Parado ahí, haciéndole clic, le hago aquí donde dice nuevo file. Y aquí coloco ejercicio número 1, lo quieran a decirlo, de acuerdo a lo que ustedes lo quieran trabajar, punto .py. Ojo, fíjense que inmediatamente coloqué yo punto .py, el icono me lo puso, que es un icono de desarrollo de Python. Es importante que tengamos eso claro. Y ya, pues cada ejercicio, pues uno los va trabajando de esa forma y los va probando. Entonces, él al hacer ese proceso, esta es acá la carpeta de los ejercicios que tengo para hoy. Entonces, por ejemplo, miremos este. Aquí ya tengo un ejercicio de punto flotante. Entonces él abre aquí la pestaña, de acuerdo al ejercicio que acabo de crear, y empiezo a digitar el código que les voy a explicar en el paso a paso, donde voy a explicar cada uno de estos componentes. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de crear. Y esto es lo que ustedes envían dentro de la carpeta, que hay otro ejercicio, con prueba lógica, que es lo que vamos a trabajar. Esta sería la forma de crear los ejercicios y las carpetas. Por ejemplo, si va a crear un ejercicio, vamos a ver estas instrucciones del print, cómo funciona, etcétera, etcétera, cómo funcionan los argumentos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un ejercicio, el primer código inicial, la primera instrucción es decir print. Entonces yo escribo print. Fíjense que hay una sintaxis. Aquí el signo número me indica que es un comentario, primera instrucción de Python. Yo le digo print, entre comillas, hola mundo. Esto es el famoso hola mundo de todos los lenguajes de programación. Entonces, uno lo que hace es ejecutar una vez diseñado el código si no tiene ningún. Y en la parte de abajo, les va a crear lo que se llama la terminal, que ahorita les voy a explicar uno por uno. Aquí lo hago teóricamente y ahorita lo hago prácticamente. Cuando yo ejecute el programa, pues me hace en la consola el resultado de la impresión hola mundo. Si yo le digo print, soy docente, print, mi nombre es, y coloco entre comillas, coma Python. Si digo print Felipe, pues en la primera impresión me va a decir soy docente. Segunda me va a decir mi nombre es, coloco Felipe Ortiz y también tendría que salirme Python, según el caso como yo le diga la impresión. Entonces fíjense que son simplemente instrucciones muy directas que me van a imprimir simplemente un mensaje en pantalla. Entonces, la sintaxis de un lenguaje, como lo decía, está basado en una sintaxis de ciertos términos, en este caso, ciertas palabras propias del lenguaje. En este caso, el print. Es una función que tiene unos argumentos. En este caso, si yo le digo, se estableció que si yo le digo print y coloco entre comillas mi, coma, nombre, pero fíjense que entre comillas, coma, es, coma, ¿qué quiere decir eso? Estoy aquí haciendo una concatenación de ciertos elementos, ¿correcto? Entonces, la función print, como le decía, es imprimir. Y si utilizo un guión en lugar de un espacio para asegurar que los argumentos generados, el valor del argumento, sep, ojo con esto, también puede ser una cadena vacía y pruébelo para que ustedes lo vean qué ocurre con este caso. Si yo le digo, en este caso, como yo le coloqué separado por guión, fíjense que él automáticamente va a colocar separado entre la coma, va a colocar como separador, como lo dice acá, la separado va a ser un igual, mi nombre es Monty Python. Fíjense que es una sintaxis de lo que yo puedo hacer. Al igual yo puedo decir mi nombre es Stan y le digo en asterisco va, que es la CN, que va a ser él. La salida va a ser mi nombre es Monty Python, punto asterisco. ¿Por qué? Porque le coloqué el punto asterisco. Y a la vez, esta es la CN es para un salto de línea, en caso de que yo quiera hacer un salto de línea, que ahorita vamos a mirar los saltos de línea, que es fundamental. Son instrucciones que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. Ya sabemos que el print es la función para mostrar los resultados del caso de sus ejercicios. Quiero ver los resultados del ejercicio. Hay otro tema que es fundamental dentro del desarrollo en Python, que son los famosos literales o los datos en sí mismos.
¿Y qué son esos? Específicamente son los datos directamente representados en el código. Ya lo vamos a ver. Es decir, son valores escritos directamente en el programa como números, cadenas de texto, datos booleanos, etcétera. Estos valores no necesitan en ninguna operación para generarse, sino simplemente están escritos en el código actual. Entonces tenemos tipos de literales como numéricos, enteros, flotantes, literales de cadena. Ustedes ya vieron en PSI los tipos de datos. Entonces, numéricos representan valores numéricos, que esto es importante. Por ejemplo, aquí el puntero. Estos son numéricos, los literales numéricos. Los enteros son valores sin números decimales, sin parte decimal. Los flotantes, los float, son números con parte decimal. Y las cadenas, los string, son secuencias de cadenas que pueden ir entre comillas, como los que hicimos ahorita en la impresión, que acabamos de mirar. Es importante, recuerden, literales numéricos, como el int para valores enteros, decimal, float, parte decimal, y string como cadenas de caracteres que pueden ir entre comillas simples o comillas dobles. Importante que lo tengan claro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, literales de colección. Este es el tema de la cuarta web conferencia, que será en un mes, un poco menos, donde vamos a ver las listas y tuplas y diccionarios. Eso sí que es importante, que lo vamos a profundizar, porque al fin y al cabo, cuando empecemos a trabajar analítico, temas de cargas masivos, de cargas donde yo necesito cargar información, tengo que muchas veces pasarlo por literal de colección, como las listas, las tuplas, y si voy a trabajar información no estructurada en datos, diccionarios o, por qué no, formato JSON, donde trae información de data no estructurada. Cuando hablo de no estructurada, tiene que ver no como bases de datos relacionales donde yo relaciono campos estructurales entre relaciones con llaves foráneas, primarias. Aquí son diccionarios en los cuales yo puedo manejar JSON por un código valor, dependiendo cómo yo vaya a trabajar esa información. Entonces aquí en el ejemplo vemos que hay un comentario que dice literales. Tengo el número 10, que es un literal entero. Tengo el literal flotante. Mire, ¿por qué flotante? Porque 3.14 es float, es flotante. Tengo un literal de cadena de texto que le digo hola en doble comilla y también un literal de cadena, también Python, pero mire que es en comilla sencilla y son juntos literales. También tenemos literales de colección, como lo vemos acá, que son una lista. Los que han trabajado Java, pues estamos hablando como si fuera un vector o según el caso una matriz. Entonces esta es una lista que tiene tres elementos, el 1, el 2, el 3, y también puede ser una tupla. Si ustedes observan, las listas van con paréntesis cuadrados y las tuplas van entre paréntesis. Y tenemos un literal de diccionario donde viene el código valor, que sería el nombre, dos puntos, Ana, coma, edad, 2.25. Entonces el nombre es Ana, edad, y es un literal de tipo diccionario. Esto lo vamos a profundizar en la cuarta web conferencia, que es bien importante. Muy bien. Miremos ejemplos de literales en un programa. Ahorita no se afanen, dice, profe, no me gusta en mis web conferencias ponerme a escribir código porque pues sí, uno le rinde, pero pierde mucho tiempo. Me gusta tener pantallazos y después ejecutar porque les doy más información que ponerme yo a hacer el código de cero. Aquí lo explico. Ejemplo de literales en un programa. Entonces, tenemos, como le decía hace un rato, tenemos una asignación de una variable llamada X, se le asigna el 5. Y fíjense que ustedes dirán, profe, pero él cómo sabe que el 5 es un literal entero. ¿Cómo lo sabe? Resulta que Python, el creador de Python, dijo, "Ay, quitémonos esa maña de estar definiendo tipos de datos. Esto es una belleza, como decían uno programando. Ojalá hubiera habido esto hace muchos años. Él por default asume el tipo de dato en forma automática. Entonces, si él encuentra que el 5 no tiene punto, es porque es un entero y él ya sabe que X es un 5 de tipo entero. Miren tan interesante este punto para que lo tengan muy claro. Más no quiere decir que no lo puedan definir porque cuando estoy haciendo capturas con int, que ahorita lo vamos a decir, ahí sí hay que definir qué tipo de dato. Pero aquí en la asignación de variables, en estos literales, él automáticamente le estoy diciendo que el 5 es un entero y se lo asigna a X.
que y es igual a 3.14. Ah, bueno, pero mire, como tiene un flotante, ya sabe. Y el literal de cadena, saludo. Y mire que lo como entre comillas, hola, coma Python, literal de cadena y se lo está asignando. Si yo le digo print saludo, pues me va a imprimir hola, Python. Tenemos literales booleanos para las pruebas lógicas. El literal booleano le digo estudiante es una variable de tipo true y él ya sabe que es booleano porque el Python lo hace en forma automática. Literal de colección, mírenlo, lo que son listas o tuplas, en este caso una lista, y literal de lista le asigno números o persona, mire, esta es una de diccionario, nombre, edad, y se le asigné a la variable persona. Y estos datos ya los imprimo, miren, mostrarlo literal, le digo print X, me vamos a imprimir aquí el 5, coma, Y que vale 314, el saludo, que es esta variable donde es hola Python, ese estudiante me va a imprimir true, números me va a imprimir 1, 2, 3 porque es una lista, y persona pues me va a imprimir el diccionario Ana, nombre Ana, edad 25. Fíjense que aquí estoy imprimiendo lo literal. La salida, ¿cuál será? Mírenla. 5, 3, 14, hola, Python, true, 1, 2, 3, nombre, Ana, edad, 25. Fíjense qué tan interesante. Este es un primer ejercicio sencillo donde se evidencia el proceso de los literales en un programa en Python. Si tienen dudas, al final, con mucho gusto, van anotándolas ahí en su blog de notas, donde ustedes sus apuntes si tienen inquietudes. Entonces, no se puede elegir el valor correcto si algo de conocimiento adicional. O sea, yo tengo que tener claridad en lo que estoy haciendo. Entonces, y esta es la pista. 1, 2, 3 es un literal y C no lo es. Y tengo que saber qué es cada cosa. Se utiliza literales para decodificar datos y ponerlos dentro del código. Ahora mostraremos algunas convenciones que se puedan seguir en Python. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? A través de este ejemplo encuentras dos tipos de diferentes literales. Una cadena, la cual ya conoces, y un entero. Entonces tenemos, mire, ojo con esto que esto es muy importante. Si ustedes dicen, ah, mire, yo tengo el print 2 entre comillas y print 2, la diferencia entre este es que con este, él está asumiendo que es un número y puede hacer operación aquí dentro del print. Pero si yo mando el 2 entre comillas, para él ya no es un entero, sino una cadena por el hecho que está entre comillas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estoy mostrando el número 2, pero yo no puedo hacer ningún tipo de operación entera con el 2 entre comillas porque es una cadena de texto por lo que está entre comillas. Entonces son cosas, la salida es la misma, mírenla. La salida es la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, que Python no lo permite, pero hay que saberlo hacer. En los flotantes, entonces, ahora es tiempo de hablar acerca de otro tipo, el cual está designado para representar y almacenar números que, pues, diría, tienen cierto proceso, tienen parte decimal y no vacía. Son números que tienen o pueden tener una parte fraccionaria o después del punto decimal, y aunque está definido es muy pobre o es suficiente. Entonces, mire que el punto flotante, yo puedo decirle 2.5 o menos 0.4. Cuando se usan términos como 2,5 o menos 0.4, pensemos en un número que la computadora considera como números. Es importante estos números flotantes. Entonces miren estos escenarios. Como puedes imaginar, el valor de 0.4 puede ser escrito en Python como 0.4, pero hay que olvidar esta sencilla regla. Se puede omitir el 0 cuando es el único dígito, o perdón, un único dígito antes del punto decimal. Entonces, esto es esencial si yo coloco, por ejemplo, punto 4. Entonces, ya sabe que es lo mismo que si 0.4. Entonces, también puedo decir que 4.0 puede ser escrito como 4 puntos. También puede ser escrito. Esto no cambiará su tipo ni su valor. Entonces, tengamos cuenta de ese tipo de cosas. A veces decimos punto 4, pero no, es que falta con el 0, ¿no? Pero él lo puede interpretar. Sin embargo, estamos acostumbrados a colocar 0.4 o 4.0 o 4 solitos. Los enteros flotantes, mírenlo, tenemos el 4 y el 4.0. Un entero flotante. Se puede pensar que son idénticos, pero Python los ve de una manera completamente distinta. 4 es un número entero, mientras que 4.0 es un
punto flotante. El hecho de tener el punto decimal es lo que determina si es flotante o no. Ténganlo muy claro. Por ejemplo, la velocidad de la luz expresada en metros por segundo, escrita directamente, se ve de la siguiente manera. 300 millones de kilómetros. Para evitar escribir tantos ceros, ojo, yo le puedo decir 3 a la 8. Entonces ustedes pueden dar resultados. No se les haga raro ver eso en una cifra muy grande. De manera de exponente, para que lo tengan 3 elevado a la 8. La letra A también se puede utilizar la letra minúscula que proviene de la palabra exponente, lo cual significa por 10 a la n potencia. Pues el exponente, el valor después de la e, debe ser el valor entero. La base y el valor de la e puede o no ser un valor entero. Importante. Las cadenas, ya lo dije, pues entonces todo lo que esté entre comillas, hago cadenas de caracteres. Es importante cómo hacer. Siempre hay que tener cuidado cuando abras las comillas, cuando las cierras, se utiliza comillas sencillas, se utiliza cadenas de comillas dobles. Tenemos también los booleanos. Para concluir literales booleanos, no será tan obvio, pues, la veracidad si un booleano. Entonces, a ver si es cuando es booleano, si es true o falso. Decimos el ejemplo, ¿cuál sería el resultado del siguiente fragmento del código? Si yo le digo print true mayor que false o print true menor que false. Entonces, estos dos valores en booleanos tienen denotaciones escritas como true o false, que es importante tenerlo en cuenta ese tipo. Entonces, para el primer caso, si true es mayor que false, ojo, mírenlo acá, la respuesta pues va a ser true. Y para el segundo, si true es menor que false, la respuesta va a ser false, para que lo tengan muy presente cuando hay ciertos procesos con balones booleanos. Hay unos operadores básicos que ya los debieron de haber visto en PSI y en la parte algorítmica, donde pues la mayoría ya los conocemos, operadores de símbolo que son el lenguaje de programación y como el ejemplo, pues el signo más para sumar, el signo resta, guioncito, el asterisco, la multiplicación, el slash, el división, doble la división entero, el porcentaje, el módulo resto, los dos asteriscos, el exponente. Entonces, como ejemplo de la suma, si yo le digo que 5 más 3 es igual a 8, 5 menos 3 es igual a 2, 5 por 3, 15, 5 dividido 2 es igual a 2.5. 5 división entera, 2 da 2, que ya saben qué es, módulo que es el residuo, 5, módulo 2, 1, y 5 exponente 2, 25. Entonces, si yo le digo print 2 más 2, pues él mire que es una cosa interesante que yo puedo hacer pruebas matemáticas dentro, mandándole un print en Python, y la salida pues me da la operación. El orden en que aparece no es casual. Hablaremos más de ello, pues recuerda que los datos y operadores se usan forma con expresiones, que eso es algo importante. O sea, no simplemente va a la operación, sino a una expresión adicional, que es lo que vamos a ir mirando poco a poco en el desarrollo del desarrollo en Python. Entonces miremos acá, miremos este ejemplo. Si yo tengo la variable a igual a 10, b igual a 3, yo le digo suma, fíjense, una variable suba. Y algo importante, como les decía hace un rato, no tengo que definir la variable, sino que la asigna de forma automática. Le voy a decir que suma es igual a A más B. Entonces, en este caso, suma va a ser 13. Resta A menos B. Entonces, ¿cuándo va a ser el valor? A menos 3. Va a ser 7. La división es igual, le asigna A dividido B. ¿Cuánto va a dar? La división 3.3333, por ejemplo. Y el módulo pues va a ser 1 de acuerdo a lo que vemos. Entonces, cuando yo coja las variables de acuerdo a las operaciones, digo print, y fíjense que él automáticamente formatea, le digo suma, aquí le coloca estos simbolitos para que él automáticamente con el corchete coja la variable y la muestre. Resta, división, módulo. Pero fíjense que va todo entre comillas, pero hay una salvedad importante de esta línea de impresión que ve la palabra suma, es una cadena, pero el hecho de que va entre corchetes la palabra suma, le estoy diciendo que me muestra el resultado de la operación. Si yo quito esto, pues no me da
esos corchetes ya no me van a mostrar el resultado. Resta, división y módulo, que es lo que ustedes ven acá. Miren, coloqué suma porque aquí está suma y la variable 3. Coloqué resta, aquí aparece resta, 2 puntos, y entre corchetes la variable resultado resta y me da 7. Lo mismo. División, la palabra división aparece entre corchetes la variable división que operacione acá y da 3.33, módulo que está acá, y le saco el módulo en este caso que es 1. Fíjense que son cosas muy importantes dentro de la programación, aunque hay muchas cosas más que van a ir aprendiendo. Ustedes tienen que ir poco a poco haciendo ejercicios y ejercicios. Otros ejemplos de operadores, por ejemplo, si yo le digo print exponente 3, 8, pero miren lo que hace un rato hablaba. Print 2 exponente 3 punto. Como es flotante, el hecho de que el punto ya me le colocó automáticamente 8.0. Mire que él es inteligente, Python. Él sabe que es flotante y me lo muestra como flotante. Si yo le digo 2 punto exponente 3, el hecho de que le coloqué 2 puntos, pues ya me lo va a mostrar en exponente 8.0. 2 punto exponente 3 punto, pues 8.0. Importante esa parte de punto en los elementos de punto flotante. Miren los resultados. Aquí tenemos otros casos operadores aritméticos de multiplicación con el símbolo asterisco, ¿sí? Que es importante, 2 por 3, 6, 2 por 3 puntos, miren, ya sabe que es flotante y me da 6.0, 2 puntos por 3, sabe que es flotante por el punto acá y me da 6.0, 2 puntos por 3 puntos, ya sabe que es flotante y me da 6.0. Fíjense que aunque son operaciones diferentes, el hecho de haber un punto tanto en multiplicando como en el multiplicador, él ya sabe que es punto flotante. Operadores aritméticos de división, lo mismo, miren. 6 dividido 3, en este caso sí da 2.0. Miren, aquí en este caso cambia. 6 dividido 3 puntos, 2.0. 6 punto dividido 3, 2.0. 6 punto dividido 3 puntos, 2.0. Este es un caso bien importante y particular para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, algunas cositas, la división entera, lo mismo, miren. 6 división entera 3 da 2, 6 división entera 3 punto 2.0, 6 punto división entera 2.0, 6 punto división entera 3 punto da 2.0. La misma situación por el famoso punto flotante. Es importante para que lo tengamos claro. Ahora, el módulo, pues en este caso 14 módulo 4, pues me da 2. Aquí en este caso lo estoy manejando sin punto flotante. Operadores de suma, la misma situación, miren. Menos 4 más 4, menos 4 punto más 8. Pues el resto no debe sorprender el ejecutante. El operador de resta, operadores unarios y binarios, en el caso de los símbolos que utilizamos. En este caso, print, función, pues menos puede cambiar el signo de un número. Entonces, dependiendo del signo, cómo lo tomen. Acuérdense de la ley de los signos. Es fundamental que tengan esto claro para los temas cuando hagan operaciones con signos tanto positivo, en este caso, o negativo. Operadores y sus enlaces con exponente. Fíjense en acá tan interesante. Print 2, exponente 2, exponente 3. Los dos posibles resultados son 2, exponente 2, 4, ese 4, exponente 3, 64. El otro, 2, exponente 3 da 8. 2, exponente 8, 256. Fíjense, importante para que lo tengan la forma de ejecución que ya la mayoría lo conoce. Hay unas listas de prioridades dentro del desarrollo. Los operadores tienen un orden. Entonces, ¿cuál es esa lista de prioridades? Primero, ¿qué él ejecuta? El usuario, más, menos, después exponente, después multiplicación, división y módulo, y por último, si hay binario, más o menos. Entonces, fíjense que aquí, para que me dé la salida 10, de acuerdo al orden, pues él tendría que desarrollar lo que primero está entre los parentes, teniendo en cuenta lo de la suma, prioridad de suma, si hay exponente, después las multiplicaciones y divisiones, recuerden que él hace un orden en su forma de ejecución. Lo que está más interno, ahí es lo más externo, todo lo desarrollaba acá,
lo divide por esto. Primero tengo que también aquí internamente desarrollar esta multiplicación. El resultado ya hago la división entera y el resultado de ello lo llevo a la operación que me haya dado como resultado y la salida pues va a ser 10. Entonces, ¿cuál sería la salida del siguiente fragmento de código? Yo le digo 2 exponente 4, 2 por 4 puntos y 2 por 4. Pensemos, pues diría, bueno, vamos a pensarlo rápidamente. Miren, la primera opción sería 2 exponente 4 sería 16, 2 por 4 puntos, ya lo vimos por el punto 8 y 2 por 4, 8. Sencillo, muy sencillo. El siguiente, ¿cuál sería el siguiente fragmento de código? Piénsenlo. Menos 2 dividido 4, coma, 2 dividido 4, 2 división entera 4 o menos 2 división entera 4. Pensémoslo. Van pensando. Miremoslo. Aquí está. Menos 2 dividido 4 pues da menos 0.5. El hecho de que sea negativo, fíjense, lo respeta, obviamente. 2 dividido 4 pues da, ojo, 0.5. 2 división entera 4 pues daría 0 y menos 2 división entera daría menos 1. Menos 2 división entera 4 daría menos 1. Esta es la forma de que él desarrollaría esta impresión. Obviamente que estos son pruebas académicas porque aquí lo que uno hace es imprimir operaciones ya sobre variables de resultados de alguna operación de acuerdo al enunciado en requerimiento. Ya hablando de esto, pues miremos un poco más las variables. ¿Qué nos permite? Pues codificar literales, que tengan valores numéricos. Ya hemos visto cómo se pueden hacer operaciones aritméticas entre estos números, sumar, restar, que es importante. Pero es normal preguntar cómo es que puedo almacenar los resultados de estas operaciones para poder emplearlos en otras operaciones y así sucesivamente, como ustedes hicieron en PSI. ¿Cómo almacenar los resultados intermedios, por ejemplo, y después utilizarlos de nuevo para producir un resultado subyacente? Entonces, eso es importante que ustedes tengan esa claridad. Un programa tiene una secuencia, ¿sí?, de pasos donde voy almacenando datos y en variables y de pronto más adelante viene de pronto una prueba lógica. Entonces Python ayuda para que hay unas cajas contenedores especialmente con el propósito que esas cajas son llamadas variables. Entonces las variables van a permitir, tengo el resultado de acá, lo pongo acá, cuando ustedes hagan sus ejercicios de acuerdo a su grupo, dicen, bueno, yo calculé el IVA, entonces lo dejo aquí en esta variable, muchos lo hicieron ya en PSI, funciona igual, pero esa variable después tengo que sumarle el total de la cuenta, o si le hago una propina, entonces como hicieron muchos ejercicios, entonces tengo la variable igualito. Entonces Python no es necesario declarar explícitamente un tipo de variable, yo la utilizo, que es lo que vamos a ver ahorita. Nombres correctos o incorrectos. Algo importante de los nombres de una variable. Por ejemplo, una variable puede llamarse i o 34 o tasa de cambio. Fíjense que coloco un underscore acá. Yo no puedo dar una variable tasa espacio cambio. No, eso no estaría muy mal. O contador. Hay que utilizar en los nombres de las variables nombres mnemónicos. O sea, nombres que sean alusivos a lo que va a ser el proceso de la variable. Días para Navidad. Miren este nombre tan largo. El nombre es tan largo que se pueden cometer errores con él. Es muy largo este nombre, pero funciona, pero no es lo correcto. Entonces, no podemos hacer una variable, por ejemplo, de este tipo. Adiós tiene un carácter especial a tilde, aquí este sur. Hay palabras, por ejemplo, de otros idiomas. Busquemos palabras que sean muy mnemónicas. No puede llevar espacios. Ojo con los nombres. No es que yo coloqué una variable llamada Juanito, pero eso no es una variable, eso es un nombre propio, eso no es una variable, colóquele nombre. Entonces, no es por caprichos, es porque la lógica nos dice que hay que colocar nombres mnemónicos que hagan referencia a lo que está haciendo la variable. Entonces, 10T, eso no es una variable, empieza con un número, tiene que empezar con una letra. Tasa de cambio, tiene un espacio, colóquele aquí tasa raya al piso cambio. Además, es una buena práctica las variables dejarlas en minúsculas. Cuando ustedes, si ya no lo ha visto, vean bases de datos y demás,
los nombres de los campos, de las llaves, todo eso es muy importante tener mucho cuidado con los nombres de las variables. En este caso, si son campos. Entonces, si yo le digo aquí en este ejemplo una variable con un espacio en memoria, como les decía, vamos a darle en esta variable 1 como espacio de memoria, como le dije, les expliqué, va a ser 1. Cuando imprime var, pues va a imprimir 1. O yo le puedo decir var es igual, entre comillas, es una cadena, y le hago una cadena de carácter, le digo versión de Python, dos puntos, más y concateno la palabra versión de Python más la variable que tiene uno y me va a imprimir versión de Python 3.701. ¿Por qué? Porque aquí inicialmente la variable valía 1. Después volví a ejecutar la variable y le dije, ya no vale 1, vale una cadena de caracteres. Fíjense que no tuve que convertir la cadena que estaba numérica a de caracteres porque él automáticamente lo sabe. 3.71 le asigné variable y hago la concatenación de la cadena, se llama concatenar, más la variable versión Python y quedó aquí 3.71. Miren que es interesante. Cuando ustedes hagan sus impresiones de sus ejercicios, es posible que tengan que hacer cadenas aquí, más tal variable y que le diga, no me digan, imprimió 3.71, pero ¿eso qué es? Pero si usted hace una concatena, dice versión de Python, hace esa concatenación, yo como usuario de la ejecución de su programa sé qué es lo que están imprimiendo o qué me está pidiendo. Asignar un valor nuevo a una variable ya existente. Mire lo que acabamos de hacer. Mire. Var 1, prim var es igual a var más 1. Ojo lo que pasó acá. Variable varía 1, pero cogí esa variable, la imprimí. Después le sumé 1 y volví a la imprimir. Y me va a dar la primera vez 1, después me la suma y ya me vale 2. Eso es lo que hay que tener cuidado y es una muy buena práctica hacer este tipo de procesos. Tener cuidado de que muestre el dato y saber que esa misma variable la puedo hacer operaciones. Cuando son ciclos, se utiliza este tipo de cosas. Otro ejercicio sería que A vale 3.0, B vale 4.0 y hago operación como esta. A elevado a la 2 más B elevado a la 3, todo eso exponente a la 0,5. Imprimo, quiero saber qué me va a imprimir, entre comillas le digo C igual, entre comillas C, y mire lo que él me va a dar automáticamente, me va a imprimir 0,6, que es lo que vale C. Correcto, que es importante que lo tengamos en cuenta. Asignación de variables, mire, ya lo habíamos visto. Carlos, edad, altura, es una variable booleana, hace estudiante, lo imprimo. Muy bien. Vamos a entrar rápidamente a la función input, porque usted dice, bueno, profe, aquí estamos metiendo datos que están asignados a variable. En términos de programación, muchos ingenieros dicen que son datos quemados. O sea, estoy quemando datos, pero no, yo necesito que casi todos los ejercicios que ustedes van a hacer me tienen que pedir datos por pantalla. Entonces existe la función que se llama input. Entonces, es una nueva función que es muy útil porque me va a permitir saber que lo que me pide el usuario, qué es lo que debo pedir. Entonces tengo que decir con print, el print me va a permitir decir, oiga, muéstreme lo que me va a pedir y la combino con el input, que es el nombre de lo que yo quiero traer. Entonces la función input es capaz de leer datos que fueron introducidos por el usuario y pasar esos datos al programa en ejecución. Entonces vamos a mirar cómo hacer para que ustedes cuando desarrollen su aplicación le diga al sistema, oiga, digíteme el nombre, digíteme la edad, digíteme el valor, digíteme el clima, hay ejercicios con el clima, digíteme la nota, pero que yo sepa que me está pidiendo el sistema. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Si yo le digo, defino una variable, var es igual a 1, la imprimo, le digo, imprima si var es diferente de 0. Entonces, diga, dime algo. Entonces, ese algo que yo le asigno acá, el sistema le va a decir, input, digíteme algo. Entonces, lo que yo le digite, aquí cuando le meta el input, yo le voy a decir, hola. Y él automáticamente sabe que lo que yo le digite aquí en input va a quedar en la variable algo. Entonces le digo, print, imprime el algo. Hola, ¿en serio? Entonces, mira, aquí escribió, dime algo, es aquí arriba, la línea 3. Le doy enter
me pide aquí en la pantalla, digite un cuadrito de consola que me va a decir, digite el dato. Cuando yo digite lo que quiere, en este caso, hola, pues él va a concatenar el con ese algo que digité aquí en el input y me imprime una cadenita de caracteres que dice en serio. Y ya, es muy sencillo. Simplemente con esta instrucción input y con la asignación que lo que yo le dé a lo que les capture, ella sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sea un número o lo que sea. Vamos a mirar más casos. Por ejemplo, miremos esto. Algo va a ser de tipo, aquí es la parte importante, fundamental. Aquí es la parte importante. Si yo le digo algo que va a ser un número, yo tengo que decirle qué tipo de número hay. Aquí sí entra a jugar, saber si es entero o flotante. Entonces coloco la variable igual y le digo que es float. Abro paréntesis en la sintaxis, hablo la función input y entre comillas mando un mensaje que le dice inserte un número, porque si yo no le mando este mensaje, el usuario no va a saber qué es lo que me va a pedir. Entonces, como yo le definí float, pues yo le puedo meter un valor flotante, porque aquí ya le dije que es flotante. Y el valor digitado quedó en algo. Ese algo lo elevo a la 2.0 y me queda en el resultado. Entonces, cuando yo imprimo, me va a imprimir el algo, o sea, la variable, en este caso que yo digité el número, el cuadrado del resultado del algo que yo le dije aquí, elevado a la 2. Fíjense que es bien interesante. Entonces, si yo le dije, cuando ejecuté el poema le digité 4, porque él me dice, inserta el número, miren, ¿no? Aquí, este mensaje me sale aquí abajito, digite el número y presione Enter, él ya sabe que ese 4 que yo digité, que quedó en algo, lo va a elevar a la 2 y el resultado de esta operación me lo va a dejar en un resultado. Imprimo el algo, o sea, en este caso el 4, mando el mensaje al cuadrado y el resultado, y miren lo que sale. 4 al cuadrado es 16. Fíjense que ya me está pidiendo datos por pantalla. Si fuera un input con un entero, entonces ya no podría digitar sino solo números enteros. Por ejemplo, el IVA, la edad. Aquí tendría que ser int de tipo entero. Cuando sean notas, se va a definir float. Si es la temperatura, puede ser entero. También no quiere decir que no pueda ser float, pues sí, pero buscar tipos de datos acorde al dato que se vaya a capturar. Importantísimo este tipo de proceso. Aquí, por ejemplo, ya vamos a capturar dos datos, mire, dos tipos float. Inserte la longitud del primer cateto, por ejemplo. Input y lo dejo en float. Input, inserte la longitud del segundo cateto, float, también, y lo dejo en cateto A, cateto B. La hipotenusa que es igual a cateto A elevado a la 2, a esta variable del valor que le dijiste acá, más cateto B, que es el valor que dijiste aquí de tipo float, elevado a la punto 5. Perdón. Una vez hecha esta operación de la suma de los catetos y elevado a la punto 5, lo imprimo, donde el resultado quedó en hipotenusa. La longitud, miren la cadena aquí, la longitud de la hipotenusa es coma hipo, que quedó en esto. Yo imprimo lo que me diga el ejercicio, en este caso, la longitud de la hipotenusa. Pero para llegar a ella, tuve que haber capturado dos datos de tipo flotante con esta expresión completa. Float input, miren la sintaxis, inserta la longitud del primer cateto. Si yo aquí quito la doble comilla o quito aquí el paréntesis o alguna cosa que quite, pues me va a afectar aquí el ejercicio. Y como estoy haciendo operaciones con decimales, sí o sí, tengo que hacer operación aquí de tipo flotante. Bien importante porque esto va a ser parte de lo que tienen que hacer ustedes en sus desarrollos. Miremos este ejercicio que es un poco más poderoso. Lo primero que hace este ejercicio, ahorita los vamos a ejecutar, vamos a gastar unos minutos para ejecutarlos, todos estos ejercicios. Solicitar al usuario que ingrese un nombre utilizando el input. Entonces, primero, input. Fíjense que cuando, importante, hay una excepción.
Cuando el dato es alfanumérico, o sea, de carácter, no hay que decirle que es flotante, sino simplemente input, por favor, ingresa su nombre y me quede en la variable, que en este caso él automáticamente sabe que es alfanumérica o de carácter. Le digo Felipe, que es mi nombre, ya quedó ahí en la variable. Solicita al usuario que ingrese su edad y convertirlo a la entrada entero. Ah, bueno, entonces digita la edad y como le dije que es entero, mire, como les dije hace un rato, entonces le digo 60, edad. Solicitar al usuario que ingrese un número decimal y convertirlo en entrada flotante. Entonces, ojo, ingrese un número decimal y lo dice, tipo flotante. Entonces va a colocar punto 3.5. Ya quedó acá. Fíjense que ya él automáticamente dice captura de tres tipos de datos: carácter, entero y flotante, informando qué datos es el que va a pedir de esta forma. Solicite al usuario que elija una opción en el menú. Mire, para hacer un menucito, ustedes muchos de los desarrollos, profe, yo quiero hacer un menú para que automáticamente, para que me haga tal proceso, tal otro del ejercicio. Mire cómo se hace un menú. Print, elige la opción. Print 1, saludar. Print 2, saludar. Entonces ya sabe que cuando yo digite la opción, dependiendo si es 1, va a saludar. Si es 2, va a calcular algo, va a hacer algún tipo de proceso. Mire. Y como es carácter, la opción input ingresa el número de la opción elegida. Este es un pedacito del menú. Y después hago una más adelante que quiero hacer con esa opción. Dependiendo si es 1, va a hacer algo. Y si va es 2, va a hacer algo diferente. Solicitar el número que ingrese una cadena sin mostrar en pantalla. Entonces, ojo, aquí voy a ingrese tu contraseña de tipo input. Entonces aquí le ingresa contraseña. Mostrar la información ingresada por el usuario. Entonces vamos a mostrar qué información. Print. Hola. Nombre. ¿Qué nombre? El que dijiste aquí arriba. Print. Tu edad. Aquí está la edad. Print. El número decimal ingresado es. Aquí lo, bueno, aquí lo indicé en Florida. Aquí está. Y aquí los imprimo. ¿Sí ven? Hice una secuencia de instrucciones para que al final me mostrara el resultado. Puede haber hecho operaciones, sumas, restas, como hicimos anteriormente. Y ahorita les voy a explicar, les adelanto un poquito, realizar una acción en función de la opción elegida. Es una prueba lógica. ¿Se acuerdan del sí en PSI? Les digo, si opción es igual a 1, o sea, esta opción que capturé aquí del menú, fíjense que el menú lo hice arriba, pero aquí ya lo voy a usar. Si opción es igual a 1, o sea, saludar, que es una, me dice print, hola, nombre, y coge el nombre que yo capturé aquí, que era Felipe. Pero no, no digité 1, le di la 2. Ah, no, entonces la 2, entonces va a realizar cálculos. ¿Cuáles cálculos? Pues los que vaya a hacer aquí adentro en esta opción. Aquí simplemente mandé un mensaje, pero aquí dentro de esta línea, entre la línea 27 y 29, podría haber metido una cantidad de operaciones matemáticas. Pero resulta que no es ni 1 ni 2. Ah, entonces yo digité 4. Ah, listo, pero no quiero que se me reviente el programa. Entonces digo opción no válida. Entonces, si yo digito algo diferente a 1 y 2, pues me va a sacar siempre opción no válida. Y por último, no mostrar la contraseña. Entonces, la longitud de la contraseña entonces me muestra aquí la longitud de la contraseña. Len es una función que me muestra la longitud de la palabra contraseña, que en este caso fue capturado en la línea 17. Fíjense que es un ejercicio que tiene muchas cositas sencillas, pero tiene una secuencia basado en lecturas, basado en la generación de un pantallazo para que me haga una pregunta, para seleccionar una opción, para que me muestre cierta información y después, después de la pregunta que yo lo haga del menú, haga lo que tiene que hacer. Miren que es interesante. Resulta que para poder hacer estas famosas pruebas lógicas que ustedes ven acá, lo hice con ese fin. Para que ustedes puedan hacer estas pruebas lógicas, tienen que aprenderse en eso, los operadores relacionales. Entonces, el igual igual, entonces yo puedo decir que si 5 es igual a 5 o que A es igual a B, es true. O el diferente, desigual. Admiración igual, desigual. Mire, 5 diferente de 3 igual a true para este ejemplo. O ¿el mayor qué? ¿5 es mayor que 3? Sí. O el menor qué? 5 es menor de 3, falso. O mayor igual que 5 mayor igual que, en este caso del ejemplo, sí, sí es igual.
No es mayor, pero es igual, entonces le va a dar true. Menor o igual que 3 menor o igual que 5, sí, porque es igual. Fíjense, interesante. Para esas pruebas lógicas del ejercicio anterior que hacemos acá, hay que tener mucha claridad de estos elementos de los operadores relacionales. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos hacer, sin hacer una prueba lógica, simplemente la hacemos directamente en la impresión. Si yo le digo que x igual a 10 y y es igual a 5, le hago una impresión formateada en el cual me diga, ojo, x es mayor que y, entonces hago la entre corchetes como hicimos anteriormente, x es mayor que y, él debe dar true. Miren. X es mayor que y, true, porque le está haciendo la prueba lógica y se está cumpliendo. La siguiente, fíjense que aquí salta línea, x es igual que y, x igual y, va a dar falso, porque no es igual. La siguiente, x es menor o igual que y, x es menor que y, va a dar falso. Entonces, x es menor y va a dar falso, me dio falso. Fíjense que estoy haciendo pruebas lógicas sin el if, pero le estoy incorporando dentro de un print, pero haciendo esas famosas utilidades de los conectores, ojo, como lo vimos, relacionales. Muy bien. Y los operadores lógicos, muy importante, se utilizan para combinar expresiones. Por ejemplo, si A es mayor que B y C es menor que D, haga tal cosa. O si X es mayor que D y o no es, P es diferente de D, haga tal cosa. Puede darse esa situación. Entonces, aquí vemos el ejemplo. AND, pues, o sea, el I, que es la famosa conjunción que ustedes vieron en álgebra. 5 mayor que 3 y 5 menor que 10. Si juntas se cumplen, porque está diciendo int, va a dar true. Para la disyunción, o sea, el OR, si 5 es mayor que 3 o 5 es mayor que 10, con cualquiera de las dos que se cumpla por el hecho de tener O, es true. Si una de las dos no se cumple, pues no importa, pero con que una se cumpla, sí, ya va a dar true. Por eso es O, mientras que el AND obliga. Tengan en cuenta siempre esa operación cuando hagan pruebas lógicas con operadores lógicos. Not, negación. Entonces lo que me dé 5 es mayor que 3, sí, pero como lo está negando, pues me va a dar false. Not 5 mayor que 3. Elementos fundamentales en programación. Ven que estamos dando una fundamentación importante que en todos los procesos de programación son importantes, indistintamente que sean de Python. Miremos el ejemplo. A igual que 10, B igual que 20. Imprimo. A mayor que 5, B menor que 3, pues me da true. Imprimimos A mayor que 15 or B para que él vea el usuario, B menor que 15, hacemos la operación. A mayor que 15 or B menor que 15, false. Aquí se ve. Print, no, negación, no A igual B, not A igual B, y ahí daría true, como se observa acá. Fíjense que son ejercicios con operadores lógicos. Aquí están el orden de los operadores de comparación. Tenemos, primero que todo, hacen las operaciones sumarias más o menos, exponente, multiplicación, división, módulo, más o menos en binario, y después viene lo que haga las operaciones de menor, menor igual, mayor, mayor igual, y por último el igual igual y el diferente. Este es el orden de las prioridades de los operantes, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a entrar ahora sin forma, ya este tema es larguito, ya lo estamos terminando, pero pienso que todo lo que hemos visto están fundamentados para que puedan hacer sus ejercicios muy fácilmente. Entonces, las condicionales en Python y en cualquier lenguaje, pues utilizamos el if y la condición. Es una estructura que permite al programa que tome decisiones basadas en la condición que se define. Entonces, para este caso, pues vamos a utilizar la instrucción básica if. Ahorita que hicimos fue con el print. Decíamos si tal cosa haga, pero dentro del print. Aquí ya es una prueba lógica con la instrucción básica if. Si yo le digo if condición, haga lo que tiene que hacer si se cumple esta condición. Ejemplo, si yo defino la variable edad, que es igual a 18, y yo le hago la pregunta, si edad es mayor o igual que 18, eres mayor de edad. Fíjense que estoy cumpliendo la prueba lógica con simplemente esta pregunta. Algo importantísimo para que tengan en cuenta en Python y en varios lenguajes, la indentación.
La indentación es esto que ustedes ven acá. Hay que indentar el código. O sea, si yo hago la pregunta, indento la prueba lógica en sí, unos posiciones hacia adentro de indentamiento, que a veces el mismo sistema en algunos lenguajes lo hace automáticamente, aquí lo hace. Entonces, si en ciertos procesos lo hace, ustedes algunos tienen que hacerlo, de indentar aquí el código para que quede corridito. Porque si este print queda aquí, por acá, no es lo mismo. Él puede generarles problemas. Por eso hay que indentar bien el código. Muy bien. Fíjense que aquí ya lo vemos. Ahora, una instrucción if con un si no, o sea, con el else. Si tal cosa haga tal cosa, si no, else haga lo que sea. Si la condición no es verdadera, se puede ejecutar un bloque alternativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la condición se cumple, el código es true. Si no, por el else es false. O puedo voltear la pregunta y hacer esto diferente. Pero por regla general, siempre lo que se cumpla aquí es true y lo que no es falso. Entonces coloco edad igual a 16. Podría haberlo capturado con el input como le enseñé hace un rato. Haber calado input, digite su edad en tipo entero. Y cojo esa variable y se la asigno acá. Podría haberlo hecho. Entonces en sus ejercicios tendrán que hacer. Si edad es mayor o igual a 18, quiere decir que en este caso, que la edad se capturó 16, que está quemada, acá no fue capturada por input, eres mayor de edad, si se llega a dar. Pero como la prueba lógica, cuando yo le diga, no, como aquí viene 16, se va a ir por acá y eres menor de edad. Va a sacar el mensaje, eres menor de edad. Una prueba lógica, en el caso, no se cumplió en este ejercicio. Fíjense que es muy sencillo, esas condicionales en este caso. Tenemos algunos más anidadas, que es la estructura if, el, if, else. Hay varias condiciones, en este caso, con la abreviatura else if para evaluar múltiples opciones. Ojo con esto. No todos los casos. Para este ejercicio sí. Si tenemos la nota es igual a 75, viene la primera pregunta. Si la nota es mayor o igual a 90, sobresaliente. Si no, viene otra pregunta, o sea, el else if. Entonces la nota será mayor o igual a 80, entonces es notable. Pero dice, no, tampoco. La nota será mayor o igual a 70, tampoco. Aprobado. Si no, suspenso. No se sabe qué va a pasar. Entonces fíjense que hay tres preguntas por tal razón para que se cumpla la condición, ya sea sobresaliente, notable o aprobado. Y en caso de que ninguna se cumpla, pues otra cosa pues podrá pasar, que un suspenso, oiga, ¿qué pasó? Entonces fíjese, para este ejercicio, que en donde la nota es 75, ¿qué quiere decir? Entro por acá, ¿la nota es mayor o igual a 90? No. Entonces se sale de acá. ¿La nota es mayor o igual a 80? Tampoco. Se va por acá. ¿La nota es mayor a 70? Sí, porque es 75. Y se va a ir por aprobar. Y esto sería lo que mandaría, que es lo que ustedes ven aquí abajo, que efectivamente fue aprobado el curso. Fíjense que son elementos interesantes. Aquí vemos otra. Bueno, esta es con las variables, pero bueno, ya las vimos. Aquí hay otra con el diferente. Si B es igual a diferente, me da true o false. Para el primer caso, si prim valor var diferente de 0 y dije 0, pues es falso. Pero si var es igual a 1, asigna un valor a var. Y si es diferente de 0, entonces me va a salir true como se observa aquí para este escenario. Fíjense que son pruebas importantes de tener en cuenta. Aquí ya vimos, por ejemplo, lo mismo anterior. Usted tiene que hacer un ejercicio sobre el clima. Si el clima es bueno, voy a caminar. Aquí hay una función. Si no, voy a ir, hay boletos disponibles, iré al cine. Y si no, será que hay mesa libre, me voy a almorzar. Y si no, juego ajedrez. Pero mire que aquí ya no hay una pregunta. Ya hago otra cosa diferente a estas. Si el clima es bueno, si hay boletos disponibles, si hay mesas libres. Entonces ya es una opción diferente en el cual ninguna de estas se cumplió. Entonces voy a jugar ajedrez en casa. Una forma denominada en cascada, ¿no? Muy importante. Ya las vimos, esta ya la vimos, la contraseña, muy bien. Miremos este ejercicio, que hay un ejercicio. Los alumnos de un curso se han dividido en dos grupos, A y B, de acuerdo al sexo y al nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los nombres con un nombre posterior a la N. Y el grupo B por el resto. Escribe un programa que pregunte al usuario su nombre y su sexo y muestre en pantalla el grupo que corresponde. Entonces, fíjense lo interesante. Primero,
¿Cómo te llamas? Input, dijiste su nombre, ¿cómo te llamas? Name. Ojo con estos mensajes, ¿no? Alguna vez me reía yo a algunos estudiantes que no escribían, digite tal opción, sino espiche tal tecla. No se dice así. Yo exagero para que no se les olvide, ¿no? Eso yo sé que ya no existe, pero anteriormente éramos poco ignorantes en que esto es para un usuario que va a ver la información. ¿Cómo te llamas? O digite su nombre. ¿Cuál es tu sexo? ¿M o H? Entonces debo digitar uno de los dos, aquí M o H. Entonces, dependiendo, como estoy haciendo aquí la captura del sexo acá, si el gender es igual a M, hago otra pregunta. M menor que M, ¿para qué? Es unas funciones para saber a qué grupo corresponde. Si no, pertenece al grupo B. Else, name language, para que tome mayúscula o minúscula. Si es mayor que N, ya sabe que es el grupo A, y si no, grupo B. Y imprime el grupo. Fíjense que combinar aquí el lower para saber que digite mayúscula o minúscula y se va al grupo A o al grupo B, o en este caso, dependiendo si es masculino por acá y si es femenino por acá, con una prueba lógica. Fíjense que es sencillo el tema. Miremos rápidamente antes de terminar algunos ejercicios funcionales. Aquí en los ejercicios fundamental. Por ejemplo, miremos este ejercicio que me parece interesante. Creo que es uno de los ejercicios que hemos trabajado o que tienen que trabajar en desarrollo. Aquí los afortunados lo vayan a mirar. Construir un programa que permite calcular el grupo generacional al cual pertenece una persona. Para esto debe solicitar edad, dependiendo del rango de edades, mostrar a qué grupo pertenece, así. Edades del grupo A, digamos menores o igual a 12 niño, de 13 a 17 adolescente, de 18 a 34 jóvenes, de 35 a 18 adultos, de más de 35 adulto mayor. Sencillo. ¿Qué me dan? Una edad. Tengo que capturar. Declaración de la variable edad. Entonces digo int, porque va a ser entero, input, ingresa la edad, como les expliqué. ¿Y dónde queda el dato? En la variable edad. Esa variable le hago la prueba lógica. Si la edad, ojo, es mayor o igual que a 1, and, y les aumento un poquitico, punto, algunos no están viendo bien, que ya pueden ver mejor. Entonces, si la edad es mayor a 1, mayor o igual, y, ojo, y la edad es menor o igual a 12, mandé un mensaje que dice, pertenece al grupo de los niños. Pero eso es de que está pidiendo entre los 3 y 17. Entonces, el SEIF, como les expliqué, si la edad es mayor o igual a 13 y la edad es menor o igual a 17, print pertenece al grupo adolescente. Siguiente pregunta. El SEIF, si la edad, de acuerdo al requerimiento, ¿no? Mira aquí 1834. Si la edad es mayor o igual a 18, and edad menor o igual a 34, pertenece al grupo de los jóvenes. Siguiente pregunta, de acuerdo al requerimiento. Si la edad es 35 a 63, entre ese rango, 35 a 63, pertenece al grupo del adulto. Si la edad está entre 63 o es mayor, perdón, esa edad, entonces pertenece ¿a quién? Del adulto mayor. Fíjense que de aquí en adelante, él ya termina y si no es ninguna de las anteriores, no es una edad válida. Se sale de este rango. Tengo que controlar también eso. Y ese sería el requerimiento. Es tan interesante. Aquí tenemos el de las temperaturas. Ahí les estoy haciendo unos ejercicios, algunos que fueron afortunados. Pues para que vean que los ejercicios son sencillos. Esto es para todos. Profe, yo ahorita quiero escoger el de temperatura. No, ya si ya escogió el de grupos de temperaturas, ya estuvo de buenas. Pero si ya no lo escogió, ahorita todo el mundo aquí ha escogido ejercicios los que no han hecho, porque ya estos están hechos porque los voy a explicar. Fíjense, solicitar temperaturas. Probar, ¿por qué? Porque puede ser decimal. Input, ingresa la temperatura 1, el día 2, 3, 5. Y ojo lo interesante. En cada temperatura queda temperatura 1, 2, 3, 4, 5. Cojo la temperatura y ojo lo que hago. Temperaturas es igual. Aquí armo una tupla de CEPAL, ¿correcto? Temperatura 1, 2, 3, 4, 5. Yo podría haber hecho simplemente sumarlas y ya.
Aquí les estoy dando un ejemplo con tuplas, pero ustedes tienen que hacerlo porque eso no lo hemos visto. Escoger cada temperatura y sumar. Calcular el promedio, miren lo sencillo que es. Cojo las temperaturas de esta lista, pero ustedes tendrían que haber hecho, porque eso no lo he explicado, más esta, más esta, más este, dejar en temperaturas, en vez de hacer esta función de suma. Y el resultado de temperaturas le divido entre la cantidad de temperaturas. Aquí está viendo la longitud de esta tupla, que son de 5 posiciones. En el caso suyo sería dividido en 5 y sacaría el promedio. Mostrar el promedio de temperaturas. Cojo el promedio de temperaturas, pues escoger ese resultado del promedio y imprimirlo y mandarlo en grados. Después de coger ese promedio, le pregunto, si la temperatura es mayor que tanto, es cálido, si no, frío. Mire, aquí está. Si el promedio es mayor o igual a 22, es de clima cálido. Si no, es de clima frío. Para ejecutar, voy a la parte superior derecha, que hay una flechita, o puedo seleccionar el código, hacerlo de varias formas, hacerlo así. Lo selecciono, todo el código, de esta forma, perdón, lo selecciono desde el principio, le doy botón derecho y le puedo decir run, aquí puedo decirle terminal o lo que sea. A mí me gusta seleccionar o simplemente aquí a la parte superior derecha esta flechita que dice run Python file y él inmediatamente puede hacer la operación. Ahí me está pidiendo la temperatura el primer día, le digo 12 grados, aquí 30 grados, 5 grados, 40 grados, 7 grados y me dice que el promedio de la temperatura de los últimos 5 días de 18,8 grados, el clima es frío. Fíjense tan interesante el tema. En el cálculo de edad, para ejecutarlo, aquí simplemente ustedes si quieren limpiar dicen CLS, le dan Enter, lo ejecutan con la flechita aquí arriba y me dice ingrese la edad. En el caso mío, mi edad, pues, adulto. Fíjense que él automáticamente vuelvo y lo ejecuto, le digo CLS, lo ejecuto, es que tiene, sus edades están entre 25 años, por ejemplo, o 20 años, no sé, es un joven. Fíjense que él automáticamente ya lo sabe. Miremos algunos otros ejercicios rápidamente, por ejemplo este, simplemente en los iniciales, muy sencillos, los que hicimos en la web, para imprimir pantallazos de el print, cómo funciona, lo ejecutan, miren, primero va a imprimir mi nombre, después hace un print en blanco, soy docente, mi nombre es Python, después Felipe Ortiz, fíjense, aquí vemos otro, el de la cadena con guiones, miren, ¿no? Yo les dije que, pues la idea es que ustedes vieran los ejercicios, miren, mi nombre es Python, fíjense que él automáticamente le colocó el guión, miremos el siguiente, este, en concatenación, limpiamos la pantalla. A todos los códigos ustedes tienen que hacerle como pruebas y demás. Miremos acá la salida. Ahí ya sé, mi nombre es Monty Python, colocó el asterisco. Fíjense tan interesante. Aquí print true false. Y esos archivitos PY son los que ustedes tienen que enviar. Y tiene que darme true false, como les expliqué hace un rato. Aquí tenemos otro muy interesante. El de imprimir un mensaje, el de mostrar valores de tipo flotante y demás con operaciones matemáticas. Miren, este fue el que hicimos hace un rato. Bien, lo ejecutamos. Aquí está todos los resultados. Le imprimo primero, bienvenido al programa ejemplo, soy entero de 10, flotante 3,5, la cadena habla mundo, booleano, suma, resta, multiplicación, división, tan, todo. Y aquí está la explicación. Miren, declaración de variables, mostrar los valores de las variables, realizar las operaciones, mire, suma, resta, multiplicación, división, flotante, imprimo cada variable, solicito un número por pantalla, hago una prueba lógica sobre ese número y gracias por dar este programa. Fíjense que son cosas muy sencillas. Como les dije, esto es simplemente unas bases, pero pienso que con lo que vimos hoy ya están en capacidad total de hacer sus ejercicios. Simplemente es entenderlos y no más. Les quiero comentar algo importante, quiero mostrarles esta página para que tomen nota. Se llama Python Tutor, ustedes lo buscan. Entran a esa paginita, aquí tengo el ejercicio de las temperaturas
pegan el código acá, esta interfase, cuando vayan a Python Tutor, y le dicen visualizar y ejecutar. Le hacen clic y él inmediatamente aquí les va al lado derecho el código y en la parte de abajo les va a pedir los datos. Mira, aquí me está diciendo ingresa la primera temperatura. Entonces le voy a decir que 5, le digo entregar. Mire que ya aquí en la parte me va apareciendo las variables y cómo se está ejecutando el código. Podría ser en Python, en Java, aquí seleccionan Python. Ingresa la temperatura, la siguiente, 23, la 2. Entregar. Mira, aquí ya me está mostrando que fue 23 lo que digité. Le digo que 10. Le digo entregar. Ah, perfecto. Bien. Digamos que la temperatura 4, digámosle 40 grados. Entregar. Muy bien. Me está pidiendo la temperatura 5. Digámosle 4 grados. Entregar. Mire. Y aquí ya dice, listo, ya voy aquí. Él va mostrando al lado derecho una flechita donde va ejecutando el código para que ustedes lo vayan entendiendo. Yo le digo siguiente y mire que él automáticamente me muestra una flecha que es creo la lista, mírenla, aquí ya la creo. Le digo siguiente y me dice automáticamente que el promedio es 10.4, 16.4, perdón. Siguiente, me dice, viene, estoy en la línea 17 con la prueba lógica, que si esa temperatura es 16.4 me da a ver qué clima es. Entonces se va, ustedes dicen, es mayor que, no es mayor. Entonces se va a imprimir que es clima frío. Miren, automáticamente ya lo sabe y lo muestra. Y listo, y aquí me dice el clima es frío en la parte superior derecha. Fíjense que es una herramientica que ayuda a probar el código que desarrollan y les hace un paso a paso muy bonito. Es como un apoyo muy importante. Recuerden que se llama pythontutor.com. Aquí está. Python Tutor o escriben en Google Python Tutor y él le lleva a esta página y seleccionan para Python. Es muy interesante y que la cacharríen. Es fundamental este tipo de herramientas. Hay muchas más, pero son muy interesantes para que ustedes puedan hacer buenas prácticas. Muy bien. Preguntas. Preguntas o todo claro. Los escucho, muchachos y muchachas. Tengo una ¿Alguna pregunta? pregunta, director. Levantamos la mano. ¿Quién está hablando? Héctor. Héctor, sí, señor. Listo, Héctor. Cuéntenme. Es que no he podido crear las carpetas como para ¿Cómo empezar. así? Sí, Tranquilo. Usted puede, mire, venga, venga, le comparto otra vez. Permítame, le comparto. Usted entra aquí, ¿no? Va a agarrar acá. ¿Sí? Usted crea una carpeta desde el explorador de Windows, ¿no? Yo la llamé tarea 3, esta tarea, ¿sí? Y cuando abrí Python, hoy le digo aquí, File, Open Folder, ¿sí? Y selecciono tarea 3, tun, 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 y ya. Y aquí ya estoy dentro de la carpeta principal, tarea 3. ¿Hasta ahí vamos claros? sí, sí, señor. Listo. Están en tarea 3, le hace clic aquí y tiene la opción o de crear un nuevo programa .py, que es un programa, o otra carpeta. Usted ya decide. Entonces, si voy a crear un programa nuevo, le digo clic y aquí coloco ejercicio tal.py y él ya sabe. Y ahí va quedando en la carpeta. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Quedó claro? Sí, señor. Gracias. Perfecto. ¿Qué otras preguntas, por favor? ¿O todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Edwin, cuéntenme. Para descargar Python, primero toca descargar Visual Code. Es que la El verdad orden de no, los, el orden de no los entendí factores muy, muy bien. tranquilo. El orden de los factores no altera el producto. Usted puede descargar primero Python y después Visual Studio Code, o Visual Studio y después Code. Lo importante es lo siguiente. Cuando usted vaya a instalar las extensiones de Python, pues obviamente tiene que haber instalado primero Visual Studio Code y después haber descargado instalado Python, porque el Python lo descarga y lo instala. Lo expliqué, ¿correcto? O sea, Sí, descarga sí. Visual Studio Code, lo instala. Ujú. Descarga Python y lo instala. Y va, yo les comparto de nuevo para que les quede claro. Y va acá, aquí a los rombitos. ¿Está viendo mi pantalla? Aquí.
y escribe Python y amplía aquí la ventanita, acá a este lado, para que vea los iconos. Y entonces usted busca los que digan Python, le hace clic y aquí en esta pantalla le dice install, 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 clic, install, 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 install e install. ¿Correcto? Y ya con Ya, eso queda listo para empezar a trabajar. sí, señor. O sea, cuando usted empieza a trabajar ya aquí los iconos le aparecen ya con el simbolito de Python, como está acá, ¿sí lo ven? Son azulitos. Ya queda usted listo para empezar a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se quedó claro? Profe, y otra duda es, para mostrar, por ejemplo, que uno va a hacer, por ejemplo, póngale un promedio, tiene que ser siempre con el numeral. ¿Cómo así? O sea, numeral imprima el promedio, algo así. Ah, sí, depende. Usted crea la variable, hace la operación, imprima. No, el numeral es el comentario. Ese comentario toca siempre colocarlo, sí. No, el comentario este comentario es simplemente informativo para que yo sepa qué está haciendo. Recuerde que un programa, tal vez se me pasó, perdón, no me faltó decirles, todo programa tiene que tener comentariado los elementos importantes. Mire, aquí tiene solicitar las temperaturas. Yo podría quitarlo, pero usted es importante porque usted tiene que saber que esta parte y yo como programador tengo que saber qué es lo que hace este pedazo. Lo mismo, calcular el promedio. Aquí hago el cálculo. Mire, promedio es igual a suma de temperaturas dividido en la longitud de las temperaturas. Mostrar el promedio, print. Todo esto que está comentariado, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero yo lo Mm, recomiendo porque es una buena práctica, porque me está diciendo qué es lo que hace el programa. Y usted como programador en un futuro tiene que, cuando son programas muy grandes, dice, oiga, este pedazo que era lo que hacía, yo no me acuerdo, pero si usted le hizo el comentario, usted ya se acuerda qué es lo que hace. ¿Sí me hago entender? sí, señor, sí, es como por orden, o sea, para Informativo. que quede bien estructurado. Exactamente, es muy informativo y eso es muy importante. Ah, listo, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, ahí, Profe, disculpe, ¿quién habló? Norbey. Norbey, cuénteme, Norbey. Con respecto a lo anterior, hay que instalar todos los apartados que digan Python. No. Solamente los que yo dije, los básicos. Si usted Ok, llegó tarde o algo, mira el videito y ahí los nombré. ¿Cuáles? Los básicos. Ya listo, cuando gracias. empecemos a trabajar analítica de datos, o yo les digo, o más adelante en esta carrera, que ustedes vean ciertos procesos con analítica. De pronto, las otras sesiones digo algunos elementos que ustedes puedan instalar algunas librerías más poderosas. Les digo cuáles y cómo. Es importante. Mariana León tiene una duda. ¿Puedes hablar o me la escribes? Queremos a ver si Mariana de pronto no tiene micrófono. Va a mirar aquí en el chat. A ver, Mariana. Espera a ver qué dice Mariana. Sí, sí va a haber, me dice Mariana, fuera. Si Mariana me necesita, me contacta, pero ya, como tengo otra reunión ahorita, a partir del lunes me contactas por el interno y yo con mucho gusto hacemos una llamada interna, pero por Teams, por aquí mismo, pero me buscas por Felipe Ortiz. Eh, hay alguien que está escribiendo, Rigel Galeano, me está diciendo que si va a haber un CIPA que la va a trabajar el ingeniero Jorge, más o menos 8 o 10 días o más tarde 8 días, porque no podemos hacer tan rápido, porque yo necesito que ustedes avancen para que salgan buenas dudas. O sea, más o menos en una semana haremos un CIPA sobre esta tarea para que refuercen, él ya les tendrá su metodología para profundizar en la tarea, ¿correcto? Él ya hará el CIPA a bien como él lo quiera manejar para resolver inquietudes, Profe, reforzar de pronto las pruebas lógicas, etcétera. Dígame, Rick. profe, sí, lo que pasa es que en el correo de la UNAD nos llegó una conferencia internacional de programación que se iba a dictar hoy, pero en el correo nos llegó el link. Nos escribimos algunos, pero pues no llegó Sí, ese link toca, expresamente. Ajá. era hoy, pero se nos cruzó desafortunadamente, ¿sí? Entonces, digamos que ya en este momento ya deben estar avanzados. Entonces yo por eso no les envié,
La próxima les vuelo, como ustedes ya están inscritos, para la siguiente que haya, porque va a haber otra encuentro internacional que es de este mismo tema de algoritmos. Entonces, fue que se nos cruzó y yo no podía quitar la web conferencia porque ustedes muchos tienen muchas dudas y no saben por dónde arrancar y pierden tiempo. Antes la idea era haber hecho la conferencia mucho más antes, pero la idea es que aquí nos enfocamos en nuestra materia como tal. Estos encuentros internacionales de algoritmos, el semillero que hay, que es muy importante, ese es muy importante que participen, ojalá todos lo puedan hacer. Lo mismo hubo un encuentro, un rally de investigación muy importante, no sé si alguno se inscribió de internacionalización y tiene premios para hacer un proyecto que se vinculen a un grupo. Yo mandé el correo, pero no sé si alguno se habrá escrito, no me escribieron o con sus otros tutores se hayan hecho porque esto era muy importante porque los coloca en otro nivel. Entonces yo sí les dejo esa inquietud de esos puntos. Sí, ¿Listo, profe, Jorge? ¿Le no, quedó claro? se cruzaba esa parte, no me ingresé en el rally porque pues era pendiente de la de Sí, sí, internacionalización de algoritmos. pero Profe, de ese algoritmos queda algún video o algún link de uno en YouTube o donde pues, yo no, miro en el WhatsApp que tengo y cualquier cosa yo le comparto, ¿listo? listo, profe, gracias. Sí, y muy bien que ustedes, lo felicito porque está pendiente de esos temas, de estar metido, porque eso es valor. Ojalá todos que yo les haga esas invitaciones, participen. Miren que los va formando muy bien. Aquellos que hacen este tipo, como dije, que me parece interesante y que está pendiente, es fundamental que participen porque los va preparando y los va mejorando en su proceso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues les deseo muchos éxitos a todos y a los que están viendo la grabación en esta actividad. Vuelvo y digo, el ingeniero Jorge o yo como director Felipe Ortiz los puedo atender por los diferentes canales, por correo. Recuerden que el correo institucional es fundamental para aquellos que tienen pendientes las actividades, como ya algunos me han escrito. No me los envíen por el correo institucional, sino por el correo interno, por favor, para que quede las evidencias. Y las preguntas, pues, por ti en el grupo o por la parte ya personal. Entonces les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima web. Yo estaré pendiente de ustedes, Fabián o el ingeniero Jorge, para responder sus inquietudes. Muchas gracias, Diego. Que pasen muy buen día y buen fin de semana. Voy a parar la grabación. Gracias, ingeniero.